amigos y amigas del McGuffin Educativo, bienvenidos al videoblog que hace ya unos meses que no visitamos, pero que hoy reempezamos con energías renovadas y con un invitado de excepción una vez más. Contamos hoy con la presencia de Miguel Ángel Vadillo. Bueno, si os tengo que leer el currículum de este hombre, quizás tengamos que hacer dos vídeos. Primero el de la presentación y luego el de la charla. Pero para que os hagáis un poquito la idea y tengáis cuatro referencias de él y de lo que vamos a hablar hoy, pues ahí os lo leo. Mirad, Miguel Ángel Vadillo es doctorado en la Universidad de Deusto y allí estuvo trabajando muchos años como profesor. Se dedicaba a enseñar historia de la psicología y psicología básica. Casi toda su investigación iba sobre psicología del aprendizaje. Nos gusta el tema, vamos a hablar un poquito de ello. Luego se fue a Londres y trabajó un par de años como investigador postdoctoral en el University College London y luego otros 2 años en King's College London como profesor. Ahí empezó a hacer un poco de todo, pero lo más interesante que hizo fue empezar a trabajar en metaanálisis y en explorar sesgos de publicación y prácticas cuestionables de investigación. Por suerte para nosotros, hace unos meses que dejó a los ingleses y se vino para Madrid, a la Autónoma de Madrid, para seguir trabajando en estas cosas. Y oye, os invito a que visitéis también su blog Demente y su página de Facebook también, que se llama Demente, con más de 3.000 seguidores hoy. Bueno, Miguel Ángel, sé bienvenido a este humilde videoblog. Hoy vamos a hablar de muchas cosas con tu permiso. No sé si estás preparado para la sesión. Sí, sí, bueno, solo déjame decir que al contrario, el honor es todo mío de que hayas querido entrevistarme y ya veremos después si me lo he merecido o no. Pero muchas gracias por adelantado. Bueno, Miguel Ángel, hemos comentado, entre otras cosas, que tu investigación en un principio iba sobre psicología del aprendizaje. Yo cuando oigo esta palabra y dedicándonos al McGuffin educativo, oye, ya enseguida saltan las chispas. Vamos a ver, de qué es esto de la psicología del aprendizaje. ¿Tiene algo que ver con temas educativos o de escuela? Me temo que lo que te tengo que responder, y a lo mejor te defrauda un poco, porque la psicología del aprendizaje, a pesar del nombre, tiene poco o nada que ver con la psicología de la educación, ¿verdad? Aunque si uno quiere, se pueden buscar aplicaciones en psicología de la educación, pero eso no quiere decir que en principio la psicología del aprendizaje se preocupe específicamente de la escuela o de la educación. En realidad es un tema que mucha gente encuentra mucho más soso. La psicología del aprendizaje intenta estudiar cómo cambia la conducta de la gente como resultado de la experiencia o cómo la gente detecta regularidades en el entorno. Son temas bastante abstractos, ¿vale? Pero la idea general es cómo se adquiere información sobre el entorno. Esto, en principio, se puede llevar al ámbito de la escuela, por supuesto, porque lo que los niños están haciendo allí es absorber información y aprendiendo a utilizar la que ya tienen o a descubrir información nueva. Luego, sí se puede llevar a ese terreno, pero no es en principio el terreno que le es propio. Es lo que se llama un área de psicología básica, que no pretende tener una aplicación directa en el mundo real, sino simplemente descubrir cómo funcionan pues, diversos procesos cognitivos, ¿vale? En este caso te estoy hablando del aprendizaje, pero hay otra gente que se dedica a la psicología básica de la memoria, que esto también puede ser relevante en el ámbito educativo, aunque en principio quienes hacen investigación en esto no tienen por qué tener en mente ningún problema escolar, ¿vale? Pero tú has dicho, aunque quienes trabajamos en estas áreas no intentamos resolver ningún problema educativo, se puede aplicar. Por ejemplo, en el ámbito de la memoria, que está muy ligado del aprendizaje, muchos de los fenómenos que ahí se estudia se pueden traducir directamente, ¿vale? Y seguro que aquí ya puedo hablar de conceptos que sí que te van a sonar y de tus oyentes. Por ejemplo, algo que en inglés se llama el testing effect, seguro que te suena, o la práctica en la recuperación, ¿verdad? Cuando alguien tiene que aprender algo, muchas veces funciona mejor que simplemente estudiar y volver a leer y leer y leer. Funciona mejor esto de pensar, bueno, voy a ver si soy capaz de repetir todo lo que tendría que saber, ¿no? O si yo me hiciera un examen, sabría responder a esta pregunta. Esto funciona mucho mejor para aprender, ¿no? Y esto, en principio, donde se investigaba era en el laboratorio de psicología básica con materiales que no tenían nada que ver con la escuela, pero es algo que sabemos que se puede llevar a la escuela fácilmente.
Entonces, no sé si con esto estoy respondiendo a tu pregunta. Básicamente, mi respuesta sería, yo me dedico a la psicología básica, los que hacemos estos no estamos pensando en resolver ningún problema práctico concreto, pero eso no quiere decir que las cosas que se descubren no tengan implicaciones prácticas, ¿vale? Y te podría hablar de más también fuera del mundo educativo. No he podido evitar pensar en la neurociencia, ¿verdad? Cuando te oía. No sé si el neurocientífico, tal como nos lo muestran en la escuela, está todo el día pensando en cómo mejorar la escuela o nuestros alumnos, o desde la didáctica, desde la pedagogía, estamos quizá abusando en exceso de los descubrimientos y a veces incluso malinterpretándolos para hacerlos venir a la escuela. ¿Estarías de acuerdo en esta apreciación? Pues no sé si mi respuesta, Albert, va a indignar a mucha gente, lo siento mucho, a lo mejor te llenan de spam todos los troles el blog, pero mi respuesta a esa pregunta es que hoy por hoy todos los buenos neurocientíficos son neurocientíficos básicos, que están intentando descubrir un poco los fundamentos de cómo funciona el cerebro, cómo el cerebro ejecuta cada uno de estos procesos básicos de los que hablábamos antes, del aprendizaje, la memoria, pero hay muy poca investigación de este estilo que directamente tenga por objetivo mejorar nada en las aulas, ¿vale? Lo cual no quiere decir que no haya muchos neurocientíficos, que a veces pueden ser neurocientíficos serios, que si le ofreces la posibilidad de conseguir un poco de cota de pantalla o financiación adicional para su investigación a base de hablar de educación, pues lógicamente te hablarán de cómo algún día las neurociencias cambiarán la educación, pero yo creo que ese es el estado real de las cosas. Por ejemplo, volviendo al asunto del que hablaba antes, pero solo tomándolo como un ejemplo, ¿vale? Esto del test de efecto en memoria o otros efectos de memoria que se podrían llevar a la práctica educativa, ¿vale? Por ejemplo, sabemos que la práctica distribuida es mejor siempre que la práctica concentrada. Si tú quieres aprender a tocar la guitarra y esta semana quieres dedicar 5 horas a tocar la guitarra, es mejor que practiques 1 hora el lunes, otra el martes, otra el miércoles, tal, que lo hagas todo el lunes, ¿vale? Muy bien. Yo estoy seguro, y esto tiene repercusiones educativas, esto Claro, no se le claro. escapa a nadie, esto tiene interés educativo. Bueno, yo estoy seguro que hay muchos neurocientíficos que han hecho investigación sobre esto y nos pueden decir algo sobre por qué el cerebro almacena mejor información cuando esa información se presenta de forma distribuida en el tiempo. Nosotros, de todas formas, como educadores, en tu caso, por ejemplo, ¿necesitamos saber algo de esa neurociencia, de por qué sucede esto para utilizarlo? Pues no, necesitas saber simplemente que esto sucede y que es así. Hoy por hoy, lo que la neurociencia pueda añadir sobre por qué eso sucede es poco probable que pueda cambiar tu práctica educativa. Esto no quiere decir que si no pudiéramos viajar al futuro 50 años, a lo mejor resulta que la neurociencia nos dice cosas nuevas que no sabíamos ya, o sea, no solo explicar las que sabemos, sino añadir información nueva que nos pueda servir para llevar al aula. Pero hoy por hoy, mi opinión es que la neurociencia no está en ese estado de desarrollo como para que los educadores se tengan que preocupar por saber de neurociencia. Entonces, yo estoy seguro de que los educadores hay 1000 cosas que tienen que saber para ser buenos en su trabajo. Dudo mucho que la neurociencia sea una de estas cosas hoy por hoy. Tal vez dentro de 20 años, tal vez dentro de 30. Pero hoy por hoy yo a un profesor que le preocupe hacer su trabajo bien, le recomendaría que aprendiera otras cosas y no neurociencia. Esa es mi humilde opinión y mi humilde consejo. Bueno, es un consejo que sí puede levantar ampollas en algunas mentes, ¿verdad? Seguro, sí. Pero bueno, ahí estamos. Está bien siempre abrir debate. Oyendo esto, de qué implicaciones en nuestra vida cotidiana al final tiene la investigación científica, la tuya en particular o la científica en otros ámbitos en general. Es decir, siempre venimos de un siglo XX, ¿verdad? Donde la ciencia ha explotado, sobre todo en temas medicinales, a un nivel nunca antes alcanzado, en tecnología. Es decir, confiamos mucho en la ciencia. A día de hoy esta investigación científica sigue aportándonos cosas en nuestro día a día o sois los investigadores un poco buscadores de saber por el hecho de saber. ¿Se busca la implicación práctica luego en la vida cotidiana o es saber por saber? Bueno, aquí posiblemente tendrías que, si hicieras esta pregunta a 1000 investigadores, tendrías respuestas totalmente distintas, ¿vale? Así que
Lo que yo diga de nuevo es solo lo que yo creo. Se hace muchísima investigación aplicada. Si no tengo los datos a mano para poder decirte las cifras exactas, pero posiblemente la inmensa mayoría del gasto público que se hace en investigación va dirigido a investigación aplicada que pretende resolver algún problema práctico. Y desde luego toda la investigación privada es investigación de carácter aplicado. Eso no quiere decir que solo la investigación que se diseña de esa forma acabe teniendo repercusión en el mundo real. Yo, en realidad, mi impresión, pero que de nuevo es sesgada porque es a lo que me dedico yo, es que mucha de la investigación que al principio se plantea sin el interés de resolver ningún problema práctico concreto, acaba, sin embargo, desembocando en conocimiento que nos sirve para así resolver problemas. Entonces, yo creo que la investigación básica casi siempre finalmente genera aplicaciones y que cuando lo hace suelen ser más interesantes que lo que se hace directamente desde la investigación aplicada. Cuando uno diseña un proyecto de investigación aplicada, desde antes de empezar ya sabe más o menos dónde va a llegar y qué va a conseguir. Cuando uno hace investigación básica, lo interesante es lo que se descubre por el camino sin que uno lo esperara de antemano. Y si tú miras a tu alrededor todas las tecnologías que estás utilizando, todas las cosas a las que le debes, qué sé yo, tu bienestar, tu salud, la de tu familia, todas esas cosas empezaron siendo un día investigación básica, que por azar o por simple curiosidad se tropezó con algo valioso, que claro, todo lo que da un conocimiento profundo de la naturaleza acaba siendo útil, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, Faraday, por ejemplo, y Maxwell, el electromagnetismo. Si lees sus obras, esto es lo más teórico que te puedes imaginar. Está claro que esa gente no tenía ningún interés en hacer nada aplicado. Y sin embargo, imagínate cómo sería la sociedad moderna sin la electrónica, sin las ondas de radio, sin el wifi, ni nada parecido, ¿no? Y te podría decir casi lo mismo de prácticamente todas las grandes líneas de investigación. Imagínate todo lo que hoy se hace en biociencia sobre ingeniería genética. Seguro que cuando Watson y Crick estaban estudiando la estructura del ADN, seguro que sabían que lo que estaban haciendo tendría muchas aplicaciones. Pero ellos no estaban pensando en esto va a servir para esto y para esto otro. Ellos querían arrancar a la naturaleza un secreto profundo sabiendo que eso siempre es útil, ¿vale? Y casi todas... es que son tantas las cosas, de hecho, que vienen de conocimiento que en principio era conocimiento inútil. Los GPS, por ejemplo, las redes satélites de GPS, serían imposibles que funcionaran si lo que sabemos sobre física relativista, por ejemplo, que es una física inicialmente totalmente teórica, ¿vale? Entonces, la lista es infinita. Y yo diría que lo mismo sucede también en psicología y en ciencias sociales, que muchas veces... muchas de estas cosas que se investigan por curiosidad acaban siendo muy útiles. Esto que te comentaba antes, por ejemplo, de la práctica distribuida y la práctica separada, si es mejor aprender las cosas separando los episodios de estudio, esto se sabe desde hace un siglo, en realidad, gracias a psicólogos totalmente teóricos. O sea, esto no es un proyecto de investigación que alguien que dice, vamos a hacer un estudio sobre cómo aprendemos mejor para llevarlo a las aulas. No, ese tipo de estudios se hacen ahora que tenemos ese conocimiento básico, ¿no? Entonces, yo soy una persona sesgada en este sentido, claro, pero yo soy un firme defensor de la investigación básica con la fe de que todo lo que sea conocimiento certero acaba siendo conocimiento útil en última instancia. Fantástico. Miguel Ángel, has nombrado varias veces el tema de sesgo. Luego hablamos, ¿de acuerdo? Porque sé que es un tema que dominas, ¿eh? Y hoy lo que queremos en el videoblog, aparte de tener la charla y escucharte, por cierto, tengo que reconocer que se me ha puesto la piel de gallina mientras te escuchaba en esta última respuesta, hablando en defensa de la ciencia y lo que significa, ¿no? Te lo agradezco por el momento, ha sido realmente bonito. Pero antes de entrar, lo que queremos hoy en el videoblog es conocer conceptos diversos
que vamos oyendo o no, según los metidos que estemos en todo este mundo científico, y irlos aclarando poquito a poco. Pero antes de entrar en ellos, quisiera conocer un poco más sobre la investigación en general, ¿de acuerdo? ¿Cómo se decide, por ejemplo, el objeto del estudio a realizar? Es decir, ¿quién es el guapo que lo pone encima de la mesa? O los guapos y guapas que lo ponen encima de la mesa y deciden, bueno, señores, señoras, vamos a investigar esto. ¿Cómo ocurre? Porque claro, el público en general no sabemos, Claro. a veces oímos o sabemos o leemos de cada estudio que dices, bueno, ¿esto a quién demonios se le ocurrió? Bueno, pues esto depende un poco del tipo de estudio del que estemos hablando, ¿verdad? Sobre todo en nuestras disciplinas, en psicología, en educación, hay muchos estudios que la verdad es que son muy sencillos de hacer, que no requieren mucho tiempo, no requieren muchos medios, no requieren muchas capacidades técnicas tampoco. Entonces, bueno, cuando hablamos de estudios muy sencillos de este estilo, lo cierto es que cualquier investigador puede tener una idea loca, lo hace, lo lleva a la práctica y ya está, y no tiene por qué dar más cuentas a nadie hasta que eso se ha hecho, se envía a publicar y luego ahí pues las revistas deciden si eso merece ser publicado o no, ¿verdad? De todas formas, esto es una minoría de los estudios. La mayor parte de los estudios pues requiere medios, requiere cierta dotación económica, requiere que unas cuantas personas se pongan a trabajar. Entonces, quien en realidad decide qué investigación se hace y cuál no son las agencias que financian la investigación en realidad. Entonces yo, por ejemplo, cuando quiero hacer un nuevo estudio, normalmente pues necesito ir, qué sé yo, actualmente, por ejemplo, en España, el financiador más importante, no quiere decir esto que dé mucho dinero, pero bueno, es la fuente habitual, sería el Ministerio de Economía y Competitividad, tiene un plan estatal de investigación y desarrollo, y entonces yo una vez al año puedo ir ahí, mandarles un proyecto y decir, miren señores, yo quiero hacer un estudio sobre este tema concreto. Para hacerlo necesito contratar a alguien que me ayude, necesito este dinero para adquirir este material y demás. Y entonces el Ministerio tiene sus comisiones de especialistas que evalúan esa solicitud y deciden si es una cosa seria, útil o interesante, bien planteada y por tanto si se va a financiar y cómo. Con lo cual, volviendo un poco a la parte inicial de mi respuesta, depende un poco del tipo de estudio. Muchos estudios los decide el investigador individualmente que se van a hacer y ya está. Y otros estudios pues requieren la financiación de alguien que evalúa esa propuesta y decide si merece la pena o no. ¿Vale? No sé si con esto Sí, respondo sí, a sí, la... sí. Perfectamente, perfectamente. Estaba pensando cuánto dinero, me imagino que también dependerá del estudio. Lo que a veces en esta inversión es lo que digo, qué lástima que haya estudios de hace décadas que afirman unas determinadas cosas que en determinados ámbitos, por ejemplo el de la educación, seguimos negando o seguimos malinterpretando. Estoy pensando ahora mismo en el tema, por ejemplo, no sé por qué estoy pensando en este tema especialmente, pero bueno, el de los hemisferios cerebrales, ¿vale? El de Vale. la preponderancia de un hemisferio u otro, que si el hemisferio izquierdo es el racional y el hemisferio derecho es el creativo. Cuando todo esto, desde hace décadas, ha quedado claramente denostado, es decir, no hay por dónde cogerlo, el haber usado tiempo, dinero en esos estudios y que no hayan filtrado a lo que es el maestro en este caso, que es quien a veces pues nos comemos estos mitos y nos los creemos a pies juntillas, es un poco desesperante, ¿no? Es decir, ¿qué podemos hacer para que la investigación, esta investigación que cuesta un tiempo, un dinero, muchas veces al contribuyente, acabe teniendo no solo las aplicaciones prácticas de las que hablábamos, sino también las teóricas, para que haya una buena interpretación y se dejen ya apartados los mitos que acaban suplantando en la psicología popular el verdadero conocimiento? ¿Es una batalla perdida? Siempre pregunto más o menos lo mismo. ¿Es eso una batalla perdida o hay alguna manera de No, hacerlo filtrar de manera eficaz? yo creo que se puede y se debe, quiero pensar, ¿verdad? El problema está en que falta una figura profesional intermedia entre los investigadores, yo creo, y los consumidores de la Estoy de acuerdo. investigación, que actualmente
no existe. Los investigadores trabajamos un poco en nuestra torre de marfil, separados del mundo, incluso los que trabajan en un problema aplicado, ¿vale? O sea, esto se aplica incluso a quien quiere desarrollar una nueva terapia o desarrollar un nuevo fármaco o lo que sea. Se está un poco en un palacio de cristal muy lejano del mundo aplicado. Al mismo tiempo, los receptores de la investigación, los consumidores, en este caso los educadores, el mundo de la investigación les pilla muy lejos, no han tenido el entrenamiento durante la carrera pues, que puede hacer falta para hacer esta investigación tan compleja. Hay que tener en cuenta que las destrezas, un poco para poder consumir investigación, interpretarla bien, pues hoy por hoy se adquieren durante los estudios de doctorado. Entonces, claro, quien solo tiene estudios de grado, esta literatura le pilla muy lejos y no, yo creo que no se le puede pedir que tenga que ir a los artículos especializados, a poder leer este estudio con su grupo experimental, grupo control, con los análisis estadísticos complejos y demás. Yo creo que no se le puede pedir eso al destinatario final de la investigación. Lo que hace falta es una figura intermedia que tenga un poco, que haya sido entrenado como investigador, pero que también tenga un interés o cierta práctica en el mundo aplicado, que conozca los dos mundos y que transfiera lo que necesita el mundo aplicado y sepa poner en contacto estos dos mundos, ¿no? Yo creo. Pero eso hoy por hoy pues todavía es una figura que está por lograr. Empieza a haber cada vez más divulgadores, yo creo que eso es bueno. Muchos de los divulgadores son personas que se dedican al mundo de la investigación y pueden un poco acercar un poco pues, lo último que se está haciendo en investigación y qué repercusión podría tener. Pero es verdad que en general las tareas de divulgación están poco reconocidas, entonces hay poca gente que se dedica a ellas y no hay figuras concretas, personas que digan mi carrera va a ser acercar estos dos mundos, porque claro, hoy por hoy, si alguien quisiera hacer de intermediario, ¿quién le pagaría a esta persona? Claro. Las universidades no tienen interés en tener a alguien que haga de puente con el mundo aplicado y a su vez quien está en el mundo aplicado no quiere tener que pagar a un profesor que dedica la mitad de su jornada a saber lo que se hace en la universidad, lo que sea, ¿no? Entonces, hace falta encontrar vías de financiación para que haya gente que pueda llenar este espacio que cada vez, a medida además que la investigación se va haciendo más compleja, cada vez es más difícil salvar este hueco sin que haya personas que se dediquen específicamente a ello. Yo creo que se va en la buena dirección, empieza a haber gente con interés en este perfil, empieza a haber formas de financiar a personas que se dedican a esto, pero son pocas, son inestables, hoy hay una fuente de financiación para esto, pero mañana desaparece, entonces no hay gente que pueda desarrollar su carrera en esta línea. Pero bueno, yo creo que soy optimista con respecto a si esto cambiará en el futuro, ¿no? Yo creo que está empezando a cambiar. Así lo esperamos, la verdad, así lo esperamos. Mira, vamos a hacer un poco de divulgación, ¿vale? Vamos a hacer una divulgación, un kit de investigador. ¿Vale? Vamos, como hemos dicho antes, a nombrar conceptos que oímos en nuestro día a día y que a veces usamos o simplemente los leemos o los escuchamos y a lo mejor sabemos lo que quieren decir, pero vamos a tomar por hecho de que no lo sabemos. Empezamos de cero, ¿de acuerdo? Entonces yo te voy diciendo conceptos y tú los explicas de la manera más pedagógica posible, ¿vale? Que lo podamos entender todos, ¿vale? La gente ha escuchado 1000 veces estudio de doble ciego, incluso de triple ciego, ¿vale? De acuerdo. Vamos a ver qué es eso del doble ciego y el triple ciego. ¿En qué se basa y cuál es la importancia de hacerlo así? Bueno, por ir de menor a mayor, empezamos por el doble ciego, ¿verdad? El doble ciego sería un procedimiento por el cual, esto sobre todo se refiere a investigación hecha con personas, ¿vale? Puede ser investigación médica, pero también investigación psicológica o incluso valdría para educación también, para cualquier cosa que tenga que ver con intervenir sobre personas. Como tú ya sabes, o imaginas, el comportamiento de las personas está muy determinado por las expectativas que se tienen sobre ellos o por lo que ellos creen que se espere que hagan y demás, ¿no? Entonces, esto es una influencia que en muchos estudios hay que eliminar. Por ejemplo, si yo quiero saber si una terapia funciona y la pruebo con una serie de personas, pues ellos van a intentar sentirse mejor o mostrarme que todo está mejorando, etcétera, ¿no? Y es posible que incluso genuinamente se sientan mejor
de lo que realmente están, ¿por qué? Porque saben que están siendo tratados, ¿no? Entonces, para no contagiar estas expectativas a las personas sobre las que intervienes, es muy importante que ellas no sepan que están siendo objeto de un estudio, o si saben que están siendo objeto de un estudio, que no sepan en qué condición están, que no sepan si están recibiendo un tratamiento o no lo están recibiendo. Y también hace falta que la persona, el investigador que está en contacto con ellas, tampoco sepa esto, porque de lo contrario se le notaría, ¿no? Esto igual es más fácil en el contexto médico, que yo creo que es en los ensayos clínicos donde esta terminología se desarrolló, ¿no? En un contexto médico, imagínate que tú tienes pacientes que tienen un problema, qué sé yo, en el riñón, ¿vale? Y tú vas a probar una nueva medicina que supuestamente, qué sé yo, pues deshace los cálculos renales, imagínate. Me estoy inventando esto, no tengo ni idea yo de este asunto en particular, pero imagínate que yo quiero probar esta medicina. Y entonces, claro, yo sé que si los pacientes saben que están tomando la medicina, pues cuando yo les pregunte luego qué tal te sientes, me van a decir que bien, pero eso no quiere decir que estén bien, quiere decir que quieren contentar. Entonces, una cosa que yo puedo hacer es, a la mitad de los pacientes les doy la medicina de verdad y a la otra mitad no les doy una medicina de verdad, les doy una pastilla de azúcar. Entonces, estoy viendo, puedo comparar esos dos grupos y en principio esos dos grupos los dos creen que están tratados. Igual, ellos no saben que algunos están recibiendo azúcar y otros el tratamiento. En ese sentido son ciegos al tratamiento, ¿vale? Y de ahí la terminología del doble ciego. Ellos no saben si están recibiendo un tratamiento o no lo están recibiendo, con lo cual lo que les sucede no puede estar contaminado por esas expectativas, ¿vale? Entonces, eso sería como el ciego simple. Muy bien. Un ciego, por así decirlo. Entonces, ¿qué es el doble ciego? Pues bueno, si simplemente hiciéramos eso, todavía hay un problema, que es que puede, claro, el participante no sabe si está recibiendo un tratamiento o no, puede que sí o puede que esté recibiendo la pastilla de azúcar. Pero el investigador igual sí sabe que este participante concreto está recibiendo tratamiento real y este no está recibiendo tratamiento real. Entonces, seguramente el investigador no se va a comportar igual con los dos grupos de personas, porque de unos sabe que están recibiendo tratamiento y por lo tanto espera que mejoren y de otros no. Y estas expectativas se contagian con mucha facilidad. Entonces, al final la gente acaba adaptando su conducta a lo que está esperando el investigador. ¿Cómo se soluciona esto? Pues haciendo que el propio investigador tampoco sepa si lo que le está dando al paciente es una pastilla de azúcar o una pastilla con el tratamiento. Por tanto, el ciego ya no es simple, sino que es doble. Ya es doble. No sabe lo que está haciendo el participante, no sabe qué se está haciendo con él, y el investigador tampoco sabe lo que le está haciendo a los participantes, ¿vale? Ahora, tú me preguntas, ¿qué es el triple ciego? El triple ciego, esto ya es como el salto mortal definitivo. Vale, triple ciego. Pues el triple ciego normalmente tiene que ver con el análisis estadístico de los datos de un experimento, ¿vale? Esto ya es hilar más fino, ya vamos a cosas más sofisticadas, especializadas y demás. Entonces resulta, y esto pasa casi en cualquier experimento científico, que siempre hay varias formas diferentes de analizar los datos, ¿vale? O sea, cuando tienes unos datos de un estudio, hay decisiones que tienes que tomar durante el curso del análisis que no son arbitrarias, pero a veces se le acercan, ¿vale? Por ejemplo, imagínate que siguiendo con el caso de esta pastilla para disolver los cálculos renales, ¿vale? Imagínate que tienes una persona en uno de los dos grupos que es muy diferente de las demás. Por ejemplo, esta persona, a diferencia del resto de tus participantes, es un alcohólico que ha estado bebiendo mucho durante décadas y claro, tiene todo el organismo destrozado. Entonces, esta persona, por casualidad, te ha caído en el grupo de control, ¿vale? Ha caído en el grupo de control. ¿Qué quiere esto decir? Que como esta persona está muy mal y está en el grupo de control, hace que el tratamiento que tú estás usando parezca bueno, porque el grupo de control está peor gracias a que tiene esta persona, luego el grupo que recibe el tratamiento parece que está mejor, ¿vale? Entonces, una persona que está analizando estos datos podría decir, hombre, a este participante igual hay que quitarlo, porque esto está falseando los datos, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál es el problema que hay aquí? Pues que a la persona que analiza los datos se le plantea un dilema, porque el estudio parece mucho más bonito dejando a esta persona que quitándola. Y puede decir, bueno, no sé, debemos quitarla, debemos no quitarla. Si hubiera estado en el otro grupo no la habríamos quitado, así porque ¿por qué la vamos a quitar de este? Ves un poquito, ¿no? Entonces, cuando en el curso de análisis, el investigador tiene que tomar decisiones que a veces pueden
favorecer su hipótesis y a veces pueden ir en contra de su hipótesis o de sus resultados deseados. Entonces, ¿cuál es la forma de conseguir que estas decisiones no influyan en el resultado? Pues bueno, la forma de hacerlo es que quien está analizando los datos no sepa si cuando en el archivo de datos ve grupo 1 o grupo 2, no sepa que grupo 1 quiere decir estos reciben el tratamiento y grupo 2 quiere decir estos son el grupo de control. Entonces, el que está analizando los datos no sabe si al tomar esas decisiones está beneficiando que salga un resultado u otro más deseable. Por tanto, en principio no se está dejando llevar por sesgos. No sé si esto más o menos... Mucho más que menos, mucho más que menos. Esa es un poco la idea. Y esto te lo he puesto todo el rato en el contexto médico, pero en realidad vale para cualquier cosa que tenga que ser intervención con personas y muy en concreto en tu ámbito de trabajo, en educación. Y esto yo creo que es un problema en investigación educativa. Cuando yo quiero probar un nuevo método de enseñanza de lectura, claro, el problema está en que normalmente los niños y sus padres saben que con ellos se está enseñando un nuevo método. Entonces, de la misma forma que en medicina necesitamos un grupo control que tenga las mismas expectativas y a ese grupo le damos una pastilla de azúcar, pero no le decimos que es azúcar, pues en investigación educativa deberíamos a los del grupo control darles otro método que en principio les ilusione lo mismo, que también ellos lo vean como una intervención innovadora, con potencial y demás, para que estén igualados en esas expectativas los dos grupos. Y los participantes no deben saber quiénes están en el grupo experimental y el grupo control. Si ellos ven que en la clase de al lado se está probando una cosa distinta, ellos no deben saber que lo que se está probando conmigo es lo que se cree que va a funcionar y lo que están haciendo con ellos es lo que se cree que no va a funcionar. Entonces, no deben saber si están en el grupo experimental o el control. De la misma forma, y esto ya es casi imposible en el mundo de la educación, el investigador no debería saber, el profesor que está dando esos materiales, qué materiales son los materiales experimentales y cuáles son los de control, ¿no? Y también quien analiza los datos pues no debería saber si estos datos vienen del grupo experimental o del grupo control. Todo esto es mucho más difícil en el mundo de la educación, pero no por ello es menos importante. Son sesgos que están ahí cuando no se ha hecho el estudio bien. Oye, tú, qué lujazo de explicación. De verdad te lo digo, Miguel Ángel. Sigamos con más conceptos, ¿va? Me los tienes que explicar tan bien como este, ¿eh? A ver si puedo. Va, que estás on fire. Otro concepto que hemos oído muchas veces es el de revisión por pares. ¿Qué es? Y una vez más, ¿por qué es tan importante esa revisión por pares? Bueno, vamos a ver, igual te tengo que contar un poco sobre cómo funciona el proceso de publicar un artículo. Cuando yo hago una investigación, claro, yo no la hago y escribo un informe y lo pongo en mi página web. Yo quiero que eso se publique en una revista e idealmente que sea una revista prestigiosa, que yo sepa que va a leer mucha gente, ¿no? Entonces, ¿cómo se publican los trabajos? Pues bueno, uno prepara un manuscrito donde se resume la investigación que se hizo, por qué se hizo, qué tenía de interesante, qué resultados han salido y qué conclusiones se pueden derivar de ellos. Yo escribo eso en un manuscrito y eso lo envío a una revista donde lo recibe un editor que lo primero que hace es buscar a varias personas que tengan experiencia directa trabajando en esta misma área. Ten en cuenta que el editor puede no conocer ese área de investigación, ¿vale? Yo, por ejemplo, cuando envío algo a una revista de psicología experimental, mi investigación puede ser sobre psicología de la memoria, pero el editor puede ser una persona que no tiene ninguna experiencia trabajando en ese área. Entonces, es como si el editor, para decidir si merece la pena publicar el artículo o no, busca asesores. Y estos asesores son los llamados pares. La revisión por pares es porque se le envía a estos asesores. Normalmente se envía el artículo a 2, 3, 4 personas, depende de la revista, de los recursos que tengan, que en principio sí que son especialistas en ese área de trabajo, ¿vale? Entonces estas personas suelen tener 1 mes o 2 meses para leer ese artículo con calma y enviarle al editor su opinión sobre si esa investigación está bien hecha o no y si es importante o no. Y este proceso de revisión normalmente, y esto es muy importante, es anónimo. Esto es muy, muy importante, porque así los revisores pueden ser totalmente francos, dar su opinión sabiendo que el autor del artículo no los va a juzgar por haber dado esa opinión. Entonces el editor recibe estas revisiones y toma la decisión de qué hacer con ese manuscrito. Si los revisores dicen que es un buen artículo, pues el editor normalmente lo va a aceptar. Si dicen que es un mal artículo, muy malo, pues normalmente lo va a rechazar.
Y es posible, y de hecho esto es lo más frecuente, que los revisores lo que digan es, bueno, este artículo está muy bien en muchos sentidos, pero se podría mejorar, no está claro esta parte, este análisis pensamos que no está bien hecho, se podría añadir un nuevo estudio que iluminaría algunas partes de las conclusiones, etcétera, ¿no? Entonces, en ese caso se le devuelve al autor y se le dice, bueno, haga usted estos cambios y ya veremos, lo someteremos después a una nueva ronda de revisión y decidiremos si se publica o no. ¿Por qué es importante este proceso de revisión por pares? Pues porque, bueno, esos pares son los que críticamente deciden si realmente este estudio está bien hecho o no está bien hecho. Los investigadores no somos perfectos y a veces los estudios que diseñamos pues no están bien. Les falta un grupo de control, por ejemplo, que decíamos antes. Igual es una investigación donde usar el triple ciego es fundamental y yo lo he hecho en mi estudio. Entonces, bueno, los pares, estos revisores anónimos, están encargados de velar por la seriedad de ese estudio y ver que se amolda a los requisitos que tiene una investigación bien hecha. Entonces, es muy importante, sobre todo cuando personas del mundo de la educación están buscando investigación, ¿no?, de la que aprender, que sobre todo vayan a revistas revisadas por pares, porque en estas revistas pueden tener la seguridad de que antes de que se ha publicado un artículo, varios expertos lo han leído y han dicho que es un estudio que está bien hecho. ¿De acuerdo? Normalmente es un filtro de mínimos, también hay que decir esto, ¿vale? O sea, simplemente pues lo leen 3 expertos y dicen que está razonablemente bien, pero eso no quiere decir que a esos expertos no se le hayan colado errores o que no hayan visto errores pero hayan dicho, bueno, pese a sus problemas este estudio merece ser publicado porque dan nuevas ideas y demás. Entonces, que un artículo esté revisado en una revista, que esté publicado en una revista revisada por pares, no es garantía de que lo que hay ahí es sagrado y de que tenga que ser 100% cierto y demás, pero quiere decir que ha pasado un filtro mínimo. Entonces, y de hecho, a esto casi hasta le puedo dar la vuelta, si me permites. Sí, sí. Si mucho de lo que pasa a este filtro mínimo puede no ser investigación al final válida o que resista el paso del tiempo, imagínate lo que puede pasar con la investigación que está publicada en revistas no revisadas por pares. Claro. Entonces, eso son investigaciones que no han pasado ni el filtro más mínimo, con lo cual prácticamente tienes la garantía de que van a ser estudios mal hechos siempre, ¿vale? O casi siempre, porque al haber estado bien hechos, seguramente se habrían enviado a otras revistas más prestigiosas, ¿vale? Entonces, yo creo que, más allá de en qué consiste la revisión por pares, es bueno que la gente que consume investigación científica sepa que idealmente tiene que ir a revistas de este tipo que revisan los artículos por pares, porque lo contrario es ir a publicaciones muy malas en general. En educación, por desgracia, me parece que tenemos bastante de eso, ¿no? Es decir, como maestros recibimos muchas revistas sobre educación, con artículos muy interesantes, pero que al final básicamente explican o experiencias o opiniones, pero no hay estudios. Incluso a veces cuando se habla de estudios y revisas un mínimo la manera en que está hecha, no hay absolutamente nada de lo que hemos comentado ahora, ni hay grupo de control, ni ha habido esta revisión por pares, es decir, han hecho el estudio con un grupo, han dicho que ha funcionado y ya está, sin compararlo absolutamente con nada ni con nadie, ¿no? Claro, esto es fundamental porque incluso entre investigadores muchas veces no somos expertos de la investigación que estamos consumiendo. Yo mismo cuando leo artículos, a veces leo artículos que son directamente de mi especialidad y ahí sí que yo puedo juzgar si es bueno o no, pero un 80% de los artículos que leo son cosas que yo no soy 100% competente. Entonces, para mí es una garantía saber que yo no, pero personas que sí, que saben todo sobre ese área, lo han leído y no solo lo han leído con mucha calma a lo largo de meses. A veces la revisión por pares esto no suele suceder, pero los revisores incluso repiten los análisis estadísticos, bajan los datos, o sea, a veces los revisores por pares se involucran muchísimo. Ahora, Dai, bueno, con esto me salgo un poco posiblemente del tema que a ti más te interesa, pero es interesante saber que empieza a haber incluso revistas donde la revisión por pares se hace antes de que se ejecute el estudio, ¿vale? Y esto también responde parcialmente a la pregunta, esto es muy interesante, responde un poco a la pregunta que tú me decías antes de quién decide qué estudios merece la pena hacer, ¿vale?
pues empieza a haber un formato de artículo que yo creo que va a ganar mucha popularidad. No es todavía estamos hablando de un tipo de artículo muy poco habitual, ¿vale? A lo mejor, qué sé yo, uno por 1000 de los artículos que te puedas encontrar van a tener este formato. Pero esto se va a hacer famoso. Entonces, antes de que tú hagas un estudio, enviarías a una revista una propuesta, de decir, mira, enviarías una introducción diciendo quiero hacer este estudio porque esto es interesante por esto y lo voy a hacer de esta manera. El editor recibe esa propuesta, lo envía a los revisores deciden si merece la pena hacer ese estudio y si deciden que merece la pena hacerlo, entonces ya está garantizado para el autor que ese estudio cuando salga se va a publicar sean cuales sean sus resultados. Ole. ¿Vale? Esto es muy interesante. Y entonces durante el proceso de revisión por pares, los revisores pueden sugerir cambios en el diseño del estudio. Pueden decir, como aún no lo has hecho, yo te recomiendo que este estudio lo hagas así, lo analices de esta manera, añadas este grupo y tal. Con lo cual, los revisores por pares no simplemente, o sea, en los próximos 5 años los pares no simplemente van a velar porque el estudio se haya hecho bien retrospectivamente, sino que prospectivamente van a estar siguiendo cómo se ha hecho el estudio y haciendo sugerencias sobre cómo mejorarlo antes de que se haga. Muy interesante. Todo eso. Muy interesante y novedoso, sin duda alguna. Seguimos con más conceptos, ¿te parece? Tú no estás cansado, ¿no? No, para nada. Para nada. Estás fresco. Va, pues aprovechemos. Miguel Eso me Ángel. encanta. Que... Vamos a ver. Siguiente concepto. Hemos oído también, según un metaanálisis, la palabra metaanálisis, que es casi como el santo grial de la investigación. Porque, ya te lo aprovecho para preguntar, ¿hacemos más caso, debemos hacer más caso a un metaanálisis que a un estudio? Cuando expliques lo que es el metaanálisis, a ver si nos queda más claro. Sí, bueno, la respuesta sería claramente sí. Esto no quiere decir que los metaanálisis, como cualquier otro estudio, pueden estar bien hechos y pueden estar mal hechos. Y una persona puede ampararse en un metaanálisis para decir algo y puede estar equivocado, ¿vale? O sea que ampararse en un metaanálisis, esto pasa en la ciencia siempre, ampararse en un estudio bien hecho no es garantía de que estés en lo cierto, ampararse en un metaanálisis no es garantía de que estés en lo cierto, pero es recomendable que cualquier cosa que vayas a hacer esté amparada en la mejor evidencia posible y sí, los metaanálisis se supone que están en la cumbre de la evidencia. Por ejemplo, en medicina, todavía no estoy diciéndote lo que es un metaanálisis, pero bueno, ahora voy. En medicina se suele hablar como de una jerarquía de evidencia, ¿no? La medicina basada en la evidencia admite diferentes tipos de evidencia. Cuando un médico dice uso esta medicina porque en el pasado no ha funcionado, eso sí es evidencia. Contra lo que algunos pueden opinar, eso es evidencia, pero es evidencia pobre comparados con otros tipos de evidencia, ¿no? Entonces, esta jerarquía de tipos de evidencia, pues por encima de la experiencia personal estarían los estudios clínicos bien hechos y por encima de los estudios clínicos estarían los metaanálisis, ¿vale? Y ahora voy a responderte más directamente. ¿Qué es un metaanálisis? Pues bueno, un metaanálisis es la combinación de varios estudios que abordan la misma cuestión, ¿vale? Entonces, por ejemplo, esto sobre todo donde más se hace posiblemente es en medicina también, ¿vale? Entonces, por ejemplo, volviendo al caso anterior de que tenemos un medicamento que se está probando para deshacer los cálculos renales, imagínate, yo hago un estudio y me sale que ese medicamento pues funciona, ¿no? Que los participantes que lo toman están mejor que los que no lo toman. Pero a lo mejor otra persona repite el estudio y no le sale exactamente ese resultado. Entonces, ¿quién tiene razón? Claro. O imagínate que se han hecho 8 estudios sobre el mismo tema y los resultados son contradictorios o no está claro si van en la misma dirección o no. Entonces, ¿qué se hace? Pues lo que se hace es algo así como hacer el promedio de los resultados de todos los artículos. Y esto se hace con las técnicas metaanalíticas. Es que es más complejo que hacer simplemente la media, pero básicamente es como un resumen de muchos estudios sobre el mismo tema. Con lo cual, siempre que estén disponibles sobre un tema, son la referencia ideal. Si tú quieres probar una nueva intervención en el aula para ver si los niños van a aprender de esta manera o de otra, lo ideal es que te ampares en un metaanálisis que ha demostrado que esa intervención funciona, porque eso no está basado en un único estudio, sino en todo lo que se ha hecho hasta la época sobre ese tipo de intervención. No sé si con esto... Sí. Luego los metaanálisis tienen otras ventajas también, que es que a menudo no solo sirven para, digamos, resumir la investigación que se ha hecho sobre un tema o para hacer la media, sino que a veces cuando pones datos de muchos experimentos juntos, puedes ver en los datos patrones que no podrías ver en un estudio individual. ¿Vale? Que no podrías ver en un estudio individual. Por ejemplo,
A lo mejor resulta que este medicamento que has puesto a prueba en algunos estudios parece que funciona y en otros no. Y cuando te pones a mirar con más detalle cada estudio, te das cuenta de que en todos los estudios donde funciona, los participantes tendrían a ser jóvenes. Y donde no funciona, tendrían a ser mayores. Entonces, puedes aplicar técnicas metaanalíticas para ver si este patrón es y si es fiable. Y como esto, muchas cosas. También, otra cosa que permiten hacer los metaanálisis es lograr mayor potencia estadística, que es como se llama, ¿vale? Y esto es un poco difícil de explicar, así que perdóname si lo hago mal. Bueno, supongo que cualquier persona que nos esté oyendo entiende que en principio un estudio cuando está hecho con muchas personas es mejor que cuando está hecha con pocas personas, ¿verdad? Claro. Esto es una cosa que es muy objetiva. ¿Por qué es esto así? Pues esto es así porque algunas diferencias son muy difíciles de detectar, ¿vale? Imagínate, qué sé yo, que una nueva técnica médica salva vidas, pero solo salva una vida por cada 1000 personas a las que se aplica, ¿vale? Entonces, bueno, tú te puedes preguntar si esto merece la pena invertir en ese tratamiento o no. Pero bueno, el hecho es que el tratamiento funciona, solo que sus beneficios solo se notan en que salva una persona de cada 1000 personas. Esto quiere decir que si tú tienes un grupo de control con 1000 personas y un grupo experimental con 1000 personas, la diferencia va a ser que se va a curar una persona más en el grupo experimental que en el grupo de control. Claro. Esto es muy difícil de detectar estadísticamente, ¿vale? Muy difícil de detectar. Y quiere decir que si la diferencia es esa, seguramente tu estudio no debería tener 1000 personas y 1000 personas, sino que debería tener 20.000 personas y 20.000 personas, ¿vale? Pero esto es muy difícil que tú puedas tener los medios para hacerlo. Con lo cual, una alternativa es hacer varios estudios más pequeños y después hacer un metaanálisis de todos ellos. Entonces, cuando haces muchos estudios muy pequeños, todos ellos individualmente pueden sugerir que ese tratamiento no funciona. Pero cuando los mezclas dices, no, sí funciona. Lo que pasa es que el efecto es demasiado pequeño para detectarlo en estos estudios. Y esto, aunque parece trivial, a veces puede ser importante. Por ejemplo, una medida de salud pública que mejora la salud de un 2% de la población puede parecer muy pequeño, pero el 2% de la población de un país es mucha gente. Entonces, estos fenómenos tan pequeños a veces son, desde un punto de vista práctico, muy importantes, pero son muy difíciles de detectar en los estudios individuales que hacemos normalmente. En esos casos, los metaanálisis son cruciales para poder combinar muchos estudios. Pues, oye, yo creo que ha quedado muy, muy, muy claro el concepto. O sea, que puedes estar más que tranquilo. Perfecto, bueno. Espera que me ha dejado de funcionar el ratón. Aquí voy. Oye, que me pongo en primer plano. Bien, oye, vamos a coger cerezas. Me encanta la expresión. Es que me encanta la expresión porque mira que es rara. En inglés existe esa expresión y tiene que ver con el hecho de investigar. ¿Y qué más? ¿Es algo bueno o es algo malo? Estamos hablando del cherry picking. ¿Vale? Perfecto. Bueno, el cherry picking es siempre malo en cualquier contexto, creo yo, y en ciencia muy, muy nocivo. Y sin embargo, te tengo que confesar que muy omnipresente, ¿vale? O sea, el cherry picking contamina un porcentaje muy importante de la investigación científica que se hace y bueno, se está trabajando en intentar solucionar esto. ¿Cuál es el problema del cherry picking? Imagínate que yo estoy probando un medicamento y entonces hago un estudio y resulta que el medicamento parece que no funciona. Hago un segundo estudio y parece que el medicamento no funciona. Hago un tercer estudio y parece que el medicamento no funciona. Pero claro, todos estos estudios el resultado nunca va a ser idéntico porque el azar interviene, mueve los datos para arriba y para abajo, los resultados cambian. Entonces, si yo hago muchos de estos estudios, aunque la medicina no funcione, a base de hacer estudios encontraré alguno donde parece que la medicina funciona, ¿vale? Entonces, imagínate que yo soy una farmacéutica muy poderosa y que estoy en situación de poder hacer 20 estudios clínicos. Entonces, si en alguno me sale un resultado favorable, yo soy libre de publicar solo el resultado favorable
de cara al resto de la gente, lo único que se sabe es que ese medicamento funciona y yo no le cuento a nadie que tengo otros 19 estudios guardados en una carpeta donde el medicamento no funciona. ¿Vale? Entonces esto sería un ejemplo de cherry picking, de publicar solo resultados especialmente favorables. Esto se manifiesta cuando uno publica solo algunos estudios de todos los que ha hecho, pero también se publica dentro de un estudio. Cuando yo hago un solo estudio, puedo tomar muchas medidas. A lo mejor parece que está funcionando lo que estoy haciendo sobre algunas medidas y no sobre otras, pero yo publico solo lo que pasa con las medidas en las que funciona, ¿vale? Entonces, por ejemplo, cherry picking podría ser si yo estoy, por ejemplo, diseñando un medicamento para el corazón. A lo mejor mi hipótesis inicial es que este medicamento iba a bajar la presión sanguínea, ¿vale? Yo hago el estudio para comprobar esto. Pero a mis participantes, ya que están ahí, pues también les mido el ritmo cardíaco. Y resulta que, mira, en la presión sanguínea esto no parece que influya nada. Pero en el ritmo cardíaco, pues parece que hay una diferencia, aunque yo no esperaba esto, ¿no? Entonces yo puedo redibujar, al contar el estudio, cómo era y decir que esta medicina se probó para ver si reducía el ritmo cardíaco, ¿no? Entonces esto también es cherry picking, es de todos mis resultados cojo los más favorables. ¿Qué es lo que pasa cuando uno selecciona los estudios más favorables o las variables más favorables? Pues lo que pasa es que los efectos que se están publicando son los más optimistas de los que han salido de verdad y por tanto los efectos que se publican son más grandes que los reales. Digamos que lo que se ve en las revistas científicas es una versión muy optimista de la realidad, ¿vale? Y entonces Pero esto te digamos, puede pasar en Miguel, educación. perdona, digamos que el Sí. cherry picking, hay mala fe en él. No hay un sesgo, digamos, involuntario propio del hecho de ser humanos, sino que hay una intencionalidad, entiendo, ¿no? Sí y a la vez no. A lo mejor precisamente porque te estoy hablando del contexto médico y de las farmacéuticas, automáticamente a Vale. uno le sale la idea, la suspicacia, ¿no? Y la sospecha de que esta gente lo está haciendo por nuestro mal y seguramente en esos casos aciertas. Pero tú piensas en el caso de un investigador individual, humilde, un profesor normal de universidad, que hace un estudio, por ejemplo, hace un estudio inicialmente para ver, qué sé yo, si esta forma de memorizar palabras funciona mejor que esta otra, ¿vale? Y cuando analiza los datos, resulta que no hay diferencias entre esas dos condiciones. Pero a partir de ahí dice, bueno, ya que tengo estos datos voy a juguetear con ellos. Y resulta que encuentras que en realidad en mujeres sí hay esa diferencia, pero en hombres no. Entonces, claro, el estudio tú no lo diseñaste para eso te lo has encontrado después. Y ahora tienes una dicotomía de esto que me he encontrado yo. ¿Será un patrón real? O sea, los datos realmente me están diciendo que hay esta diferencia. ¿O es ruido? De que, bueno, una vez que tengo datos y me pongo a hacer 1000 análisis, algunos por azar van a ser significativos. Y esto no es fácil de saber, yo creo. No es fácil. O sea, ¿cómo sabes tú, estoy encontrando algo o no Ya. estoy encontrando nada? Entonces, claro, por defecto los investigadores van a pecar de pensar que han descubierto algo. Entonces, yo creo que en muchos casos sí que hay un optimismo bien intencionado de querer ver que has descubierto algo donde a lo mejor solo hay ruido y azar, ¿no? Y volviendo al caso de la farmacéutica, claro, tú hiciste este estudio para ver si baja la presión sanguínea y te encuentras que no, pero que hay un resultado en otra variable que tú no esperabas. ¿Has descubierto algo? O sea, ¿realmente este medicamento baja el ritmo cardíaco? ¿O esto te ha salido por azar? Porque, claro, puestos a analizar 1000 variables, pues algunas por azar van a revelar un patrón, pero que en el fondo es ficticio, ¿no? Entonces, bueno, no siempre es fácil saber esto. Y luego hay un tercer elemento de discordia aquí, que es algo también relativamente grave, pero difícil de solucionar, a lo que ahora se están buscando nuevas fórmulas para lidiar con ello, que es que tradicionalmente las revistas científicas solo publican resultados significativos, estadísticamente significativos. Esto quiere decir que si tú haces un estudio, por ejemplo, para ver si este método de enseñanza funciona o no, o sea, si los chavales que lo reciben lo hacen mejor que los que no lo reciben, las revistas científicas solo van a tener interés en publicar este artículo si tú encuentras una diferencia entre estos dos grupos. Si tú no encuentras una diferencia, eso no se va a publicar. O no tan fácilmente. Con lo cual, las propias revistas, esta política está favoreciendo este sesgo de publicación. Aunque tú no tuvieras ninguna mala intención, lo cierto es que si tú haces 5 estudios y unos
y un estudio encuentra una diferencia, pero los otros 4 no, las revistas te lo van a poner mucho más fácil para que publiques este que sí que encuentra algo que los 4 que no encuentran nada. ¿Vale? Y yo creo que ahora que te he contado esto de más, puedes entender un poco mejor el interés de este formato de artículos que te decía antes, Ajá. donde primero se revisa el artículo y después se hace el experimento, Sí. se recogen los datos y se publica, salga lo que salga. Esto es una forma de que las revistas no favorezcan estos sesgos de publicación, de que realmente se publique cualquier cosa, aunque los resultados resulten ser feos o poco interesantes. La idea está en que el estudio, antes de saber lo que iba a salir, era interesante. Entonces, los resultados se tienen que publicar, salga lo que salga. Es una forma de combatir este tipo de sesgos. Muy bien. De hecho, de sesgos estamos hablando ahí como entre líneas casi en todo momento. Es una de tus Claro. especialidades. Oye, somos, creo que poca gente lo va a reconocer. Es otra característica del sesgo, el reconocer que uno tiene sesgos, pero como hinchas de un equipo de fútbol. Cuando vemos el penalti en contra, es decir, que nos favorecía, y no lo vemos cuando es en contra nuestra. Como ideología política, en política creo que los sesgos son también claros. Cuando vemos los corruptos en el partido de delante, en el partido político, y no en aquel partido con el que simpatizamos, y luego pues siempre encontramos una excusa para un poco pues eso, entender que sí, que podría ser corrupto, pero los demás lo son más. Todos estos sesgos están ahí diariamente en nuestra vida cotidiana, sin duda alguna. Tú que eres experto en investigación, ya nos has contado que están también entre científicos, que como quien dice tenéis que ser los más puros en ese aspecto. Pero claro, no sois curas, sino que sois científicos. Entonces, ¿qué podemos hacer en nuestro día a día para combatir también esos sesgos que no vienen de fuera? Los hacemos nosotros, es hacernos trampas a nosotros mismos. Bueno, pues esa es muy, muy buena pregunta, tan buena que yo no creo que tenga una respuesta fácil. Lo cierto es que, bueno, toda la realidad la vemos filtrada por nuestros intereses, ¿verdad? Entonces, dos personas con intereses distintos ven la misma realidad y después de verla están más en desacuerdo que antes de haberla visto. Es algo increíble, ¿no? Y de buena medida, a mí me gusta pensar que el método científico es una forma de luchar contra estos sesgos, ¿vale? Entonces, si yo estoy probando este tratamiento, pues lógicamente voy a querer pensar que funciona y demás. Entonces, la ciencia que nos dice, pues mira, puede que todo sea cosa de expectativas. Así que pon un grupo control para asegurarte de que no son las expectativas las que están haciendo esto. A pesar de tener un grupo control, yo puedo querer ver diferencias muy grandes donde solo hay diferencias pequeñas. Entonces, el método científico me dice, mira, tienes que usar una cosa que se llama la estadística para comprobar que las diferencias que estás viendo son mayores de lo que uno esperaría por azar. Y así sucesivamente, ¿no? Incluso cuando has terminado un estudio y lo pasas a una revista, pues conectando con lo anterior, ¿verdad? Dos especialistas lo leen para ver si alguien que no comparte sus sesgos también cree que ese estudio está bien hecho y que las conclusiones se sostienen. Entonces, al final el método científico es una serie de filtros que intentan placar cada uno de estos sesgos. De hecho, si no tuviéramos estos sesgos, posiblemente la ciencia y el método científico no serían necesarios o mucho menos porque veríamos la realidad un poco como es, ¿no? ¿Qué se puede hacer en la vida cotidiana para combatirlos? En la literatura sobre el tema, una de las intervenciones que suele funcionar es obligar a la gente a que considere el punto de vista alternativo, ¿vale? Si tú simpatizas con el partido A y ves una noticia y la ves desde tus gafas, lo que te recomendaría es decir, bueno, vale, tú simpatizas con el partido de A, pero por un momento, imagínate que tú simpatizaras con el partido B. ¿Tú qué le dirías a una persona del partido A? Imagínate que fueras abogado del diablo. Imagínate que a ti te pagaran por defender al partido B. ¿Tú qué dirías si tu sueldo dependiera de ello, ¿no? Entonces, este intento de considerar el punto de vista alternativo yo creo que es de las pocas cosas que funcionan. También, desde luego, no impide que se manifiesten los riesgos, pero ayuda el ser consciente de los mismos, ¿no? El tener
tener presente siempre, pues bueno, que la realidad no la vemos de forma neutra, sino que la vemos siempre filtrada, ¿no? Entonces, qué sé yo, sesgos muy fuertes como el sesgo de confirmación, ¿verdad? El sesgo de buscar solo evidencia que apoye nuestro punto de vista, pues este tipo de sesgos hay que tenerlos siempre presente, ¿no? Imagínate que tú eres un directivo de una empresa que quiere despedir a un empleado y está buscando justificación, ¿no? O información, ¿no? Mejor dicho, estás buscando información para ver si realmente hay que despedir a esta persona o no, pero tú en principio te inclinas por despedirlo. Pues bueno, sé consciente de que en esa búsqueda de información tú seguramente vas a ir a por toda la información que... No tanto que te diga lo que es correcto hacer, sino que justifique lo que ya a priori has decidido que quieres hacer, ¿no? Claro. La conciencia no perjudica en cualquier caso. Pero bueno, una vez dicho esto, muy difícil combatir los sesgos y de hecho de todo lo que hemos hablado antes se desprenden que sí, incluso en ciencia hay sesgos, los científicos están sesgados. En parte en ciencia esto también se combate por el hecho simple de que, claro, yo tengo mis sesgos sobre mi investigación, pero hay otros investigadores que tienen los sesgos contrarios y que también quieren publicar sus ideas, que no van a dudar un momento en encontrar todos los defectos en mi estudio, ¿no? Entonces, bueno, así es un poco cómo funciona la ciencia. Yo tengo esta teoría, tengo estos hechos que la avalan. A lo mejor a la hora de buscar hechos yo he estado sesgado, pero ahí hay una audiencia con más investigadores que tienen toda la motivación del mundo para encontrar errores en mi razonamiento, para encontrar otra evidencia que sugiera que me equivoco, etcétera. Entonces, bueno, esto funciona también y yo creo que una conclusión para extraer de esto es que, bueno, a nivel individual ninguno podemos combatir nuestros sesgos, pero está bien diseñar estructuras sociales que canalicen los sesgos de unas personas y de otras para que, digamos, se contrarresten unos a otros, ¿no? Cuando hace años descubrí que una de las razones de la ciencia era esa, intentar, digamos, siempre descubrir el fallo y no ir a buscar y aplaudir el acierto, sino intentar siempre tumbar la teoría. Cuanto más la intentamos tumbar y más aguanta, más robusta es. Yo creo que me enamoré de la ciencia entonces. Bueno, de hecho es el secreto para mucha gente. Cuando a la gente le pides que defina qué es la ciencia, no hay una definición fácil, ¿no? Pero una de las que la gente suele conocer es esto del falsacionismo de Popper, ¿verdad? Que lo que distingue a la ciencia de la pseudociencia es que la ciencia hace predicciones precisas y si sus predicciones fallan, pues se abandona. Esto no siempre se hace así, o sea, los científicos no siempre abandonan sus teorías cuando los hechos no las respaldan, pero es cierto que como ideal lo impregna todo lo que se hace dentro del mundo de la ciencia, la idea de que la crítica es fundamental, el intentar tumbar ideas, el intentar encontrar errores en lo que hacen los demás. Yo creo que todo el mundo asume que esto en ciencia es lo habitual y que es la grandeza. Y hay quien, como Karl Popper, esto la gente igual no lo conoce tanto, pero este ideal de que eso es lo que hace grande a la ciencia, en algunos de sus libros lo que él propone es que también es lo que hace grande a las sociedades abiertas y democráticas. ¿Qué es una buena sociedad? Pues es una sociedad que favorece la crítica, que permite la crítica. ¿Qué es la grandeza de la democracia? Pues la grandeza de la democracia, si lees a Popper, pues a veces parece que simplemente que, bueno, los ciudadanos a veces si quieren pueden tumbar a un gobierno sin tener que recurrir a la violencia, pero eso no es más que una canalización de la crítica, del decir, no estamos de acuerdo. Entonces, las sociedades que permiten esto, que no imponen el pensamiento único, pues son las que poco a poco van evolucionando hacia un bienestar mayor y demás. Y lo mismo sucede en ciencia, cuando se permite la crítica del todo contra todo, lo que uno acaba descubriendo es que hay cosas que no puedes tumbar, que no puedes criticar, que se sostienen ante cualquier crítica. Y así es como avanza la ciencia, haciendo ocasionalmente, porque casi muy pocas son las cosas que se sostienen ante la crítica muy dura, pero las 4 que se sostienen pues son verdaderos avances para el conocimiento, ¿no? Y uno podría llevar esto a la sociedad. Uno puede no estar de acuerdo con esta política, con esta otra, es bueno que todo se critique, porque al final, por el camino, uno descubre cosas que no se pueden criticar, y la sociedad avanza a base de acumular, entiendo yo, pequeños de esos pasos hacia adelante, aunque en todo lo demás pues los pasos sean erráticos, ¿verdad?
No sé. Tal cual, tal cual. Y qué poco ayudan a veces los medios de comunicación, ¿verdad? Sobre todo en el tema de investigación. Estamos hartos de ver en diferentes revistas y periódicos el gran titular en páginas interiores sobre un descubrimiento, voy a decirlo con el adjetivo que primero se me viene a la cabeza, que es estúpido. Ahora vamos a decir aquello de que no hay conocimiento o no hay saber estúpido. Estaremos de acuerdo, pero es verdad que a veces se saca cada estudio solo por el titular y el espectáculo que ofrece y las implicaciones que conlleva y que tienen muy poco que ver con la investigación científica seria. ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos Yo creo con que eso? ¿Cómo el usuario medio podemos leer un estudio en un diario, en un periódico, en una revista de las diarias o semanales, ¿vale? No de estas que decías de revisión por pares. Y creérnoslo, porque al final, popularmente, son esos estudios a los que la mayoría de gente como nosotros, de la calle, pues aludimos para defender ciertas claro. posiciones o ciertas ideas, ¿no? Bueno, totalmente, totalmente cierto. Los medios pues no dan una imagen muy representativa de cómo funciona la ciencia. Aparte de ello, tiene que ver con algo que comentábamos antes. La ciencia consiste en la crítica un poco del todos contra todos y demás, ¿no? Entonces, cada vez que se publica un artículo, y sobre todo si es un artículo importante, una revista prestigiosa, esto desata durante los años siguientes una polémica de gente que intenta repetir lo mismo, no le sale, otros que encuentran un fallo, otros que critican la teoría, lo que sea, ¿verdad? Cuando un periodista, sin embargo, decide fijarse solo en este estudio que acaba de salir y lo lanza a los medios, de alguna forma lo lanza antes de que esta crítica haya tenido lugar, antes de que se sepa si esto es realmente un paso adelante para la humanidad o no lo es, ¿no? Entonces, casi siempre este intento de vender lo último que se está haciendo, pues acaba dando una visión distorsionada de cómo es la ciencia, ¿no? Realmente a la ciudadanía se le vende como un descubrimiento las cosas que aún no sabemos si realmente van a ser un descubrimiento o no. Muchas cosas luego igual no se pueden replicar fácilmente. Yo, en concreto, como consejo general, un poco para el oyente que nos esté ahora mismo escuchando, lo que diría es que desconfiaría de noticias sensacionalistas que se basen en un único estudio, por ejemplo, ¿vale? Esto típico de científicos de no sé dónde acaban de descubrir tal. Hombre, si lo acaban de descubrir y si es un único estudio, pues esto puede ser muy prometedor, pero quién sabe lo que sucederá con esto el día de mañana, ¿no? Entonces, primer punto, ser escéptico con resultados de estudios individuales. Normalmente la ciencia no avanza por estudios individuales, avanza cuando muchos estudios, y hablamos de cientos de estudios, convergen en una misma conclusión. Entonces, los estudios individuales son pasos muy pequeños generalmente. Y cuanto más sensacionalista es algo y más groundbreaking parece que es, más demoledor, tanto más probable es que ese descubrimiento pues no sea tal descubrimiento o resulte no ser sólido, etc. Entonces, desconfiar mucho de estudios individuales, sobre todo si son cosas que se acaban de hacer, que están recién publicadas en las grandes revistas antes de que hayan sido sometidos a la crítica del resto de autores, ¿no? Primer consejo. Segundo consejo también, ser escépticos con resultados que, aunque sean prometedores, todavía están lejos de la aplicación final. Por ejemplo, cada vez que en la tele sale diciendo un estudio con ratas demuestra que revela una posible nueva cura para el cáncer y esto se podrá llevar a las farmacias dentro de 15 años. Bueno, si dicen eso es porque faltan 15 años de investigación y quién sabe si al final de esos 15 años realmente se salvará esa línea de investigación o no. Entonces, si te están hablando de estudios con ratas, tú no que el cáncer lo van a curar mañana. De hecho, justo en el tema de la biología del cáncer, la inmensa mayoría de las líneas de investigación terminan en nada, porque es un área donde es muy difícil hacer progresos y donde se comienzan muchas líneas de investigación que parecen prometedoras, pero que al final cuando se prueban con estudios mejor diseñados o con más muestra o con humanos, realmente pues resultan no funcionar y esto es lo normal. Entonces, ser también un poco escéptico con todo lo que está lejos de aplicado. Todo lo que te dicen dentro de 20 años, bueno, pues dentro de 20 años ya veremos. La ciencia es imprevisible. Ahora que dentro de 20 años esto va a revolucionar. Seguramente
las cosas que dentro de 20 años van a revolucionar la salud son cosas de las que ahora no están hablando nadie, porque son investigación básica, que está pasando desapercibida, etcétera. Entonces, bueno, resumiendo un poco, desconfiar de estudios individuales, desconfiar también un poco si son cosas, descubrimientos todavía muy recientes, y desconfiar si son cosas que, bueno, que todavía está lejos de la aplicación con humanos. La ciencia es imprevisible, quién sabe qué va a funcionar y qué no va a funcionar finalmente. Fantástico. Ya para ir terminando, Miguel, tengo una pregunta que, bueno, me he encontrado la duda en algunos foros en los que uno participa de vez en cuando, de redes sociales. Eh, Hay bastante respeto, mucho respeto por la investigación científica en medicina, ¿de acuerdo? Más allá de la crítica que muchos hacen a, como decimos, las grandes farmacéuticas, que son el coco y malvadas y todo eso, ¿vale? Pero más allá, todos tenemos claro que los medicamentos, en principio, curan, ¿vale? O una gran parte de ellos. Hay una investigación médica que, bueno, se sostiene y tiene unas pruebas y tal. Luego está la otra parte, es esa investigación que se realiza en ciencias sociales, ¿de acuerdo? La educación quizás, bueno, quizás no, entra ahí. Es decir, no estamos probando medicamentos, sino que estamos directamente haciendo, pues, aplicando métodos, estrategias, lo cual no es tomarse solo una pastilla y esperar a ver qué efecto produce, ¿vale? Entonces la pregunta, que creo que ya resumirá toda la charla de hoy, ¿es más complicada la investigación en ciencias sociales que en medicina y, por tanto, menos fiable? Bueno, Ahí está el asunto, ¿eh? A ver cómo terminamos hoy. qué duda cabe que hay investigación, o sea, que cuando investigas fenómenos que son muy complejos, lógicamente la investigación es más complicada, lógicamente en los datos hay más ruido, y donde hay más ruido es más fácil, pues, ver un patrón donde solo hay un espejismo. En realidad esto es así, es cierto. ¿Quiere esto decir que la división entre lo que es investigación compleja y simple es la misma que entre ciencias naturales y ciencias sociales? Yo creo que ahí es donde este paralelismo patina más. Porque precisamente mucha de la investigación que se hace en ciencias naturales es extremadamente compleja y sujeta a este mismo tipo de problemas. Todo el mundo que está trabajando en genética, por ejemplo, en factores genéticos asociados al cáncer, tal, sabe que realmente son tantos los factores que involucrados en que este organismo concreto desarrolle un tumor y este no. Pruebo esta sustancia en esta cepa de ratones y parece que funciona, pero en esta otra cepa no funciona y no sé muy bien cuál es la diferencia y tal. Esto, si hablaras con gente que se dedica a la biología del cáncer, te diría, es extremadamente complejo a veces saber cómo funcionan las cosas que vamos investigando, por qué funcionan. Y de hecho, cuando uno se mete en un área de investigación donde ya se conoce todo y ve la cascada de reacciones, ¿no?, que hay desde que una sustancia se incorpora al organismo hasta que esto se convierte en esto otro y lo otro lo de más allá y demás, es tan complicada esa secuencia que realmente estamos ante una situación que no está diferente a la de las ciencias sociales, donde muchas cosas influyen en todo, hay mucho ruido y es muy fácil estar confundiendo el azar y el ruido con patrones. Y de hecho, esto es muy interesante porque con respecto a la validez y la fiabilidad de la investigación en ciencias sociales y en ciencias médicas, lo cierto es que ambos tipos de investigación tienen problemas serios de reproducibilidad ahora mismo, y esto daría como para otra entrevista si te apetece otro día. Realmente mucha de la investigación que se hace y se publica acaba no siendo reproducible, o sea, cuando alguien intenta repetirla no le sale exactamente lo mismo. Y tú ahora mismo me podrías preguntar, bueno, ¿y esa tasa de reproducibilidad que es más alta en ciencias sociales o en ciencias naturales? Y la respuesta es, depende. Por ejemplo, en un macroestudio que se hizo en psicología el año pasado, bueno, hace 2 años en realidad ya, encontraron que de 100 estudios que se intentaron replicar, solo 36 se pudieron repetir. Y esto dependía un poco de áreas. Por ejemplo, en psicología cognitiva,
en psicología más del estilo de la que practico yo, la reproducibilidad era más o menos del 50%, o sea, más o menos la mitad se repetían bien, la mitad no. Y sin embargo, en psicología social una cuarta parte se replicaba bien y el resto, ¿vale? Esto, calibrar cómo de importante es esto, ¿no? Pues es una cosa difícil de la que podríamos estar hablando mucho tiempo. Pero bueno, la cuestión interesante es que cuando este mismo tipo de estudios se están intentando hacer en biología del cáncer, por ejemplo, por ahora la tasa de reproducibilidad está siendo de entre el 10 y el 20%. Es decir, uno coge un estudio preclínico de biología del cáncer, donde se ha encontrado un resultado, lo intentas repetir en tu laboratorio y la probabilidad de que tengas el mismo resultado es de entre el 10 y el 20%. Entonces, ¿por qué sucede esto? Pues como tú decías antes, se trata de investigaciones sobre fenómenos muy complejos donde intervienen muchas cosas, muchos factores que no siempre son fáciles de recrear. Este es uno de las razones, ¿eh? No estoy diciendo que sea la única, pero una de las razones es que no siempre es posible recrear las condiciones de un estudio original. Esto pasa en ciencias sociales y pasa en psicología, pero también pasa mucho en ciencias médicas y en ciencias naturales. Con lo cual, sí tienes razón, la investigación sobre ciencias, sobre fenómenos complejos avanza más lentamente y cada investigación individual es menos fiable en ese sentido. Pero eso no quiere decir que esa sea lo que diferencia la investigación en ciencias sociales y en ciencias naturales, ¿vale? Hay efectos de investigaciones complejas en los dos ámbitos y también ejemplos de investigaciones muy sencillas también en cualquiera de los dos ámbitos. Perfecto, perfecto. Tú. Oye, nos ha quedado niquelado esto, ¿eh? Yo creo que sí, yo creo que sí. Hemos tenido una charla larga, pero amena. Al menos a mí, bueno, me he quedado atrapado con las explicaciones. De verdad que no sabes cuánto te agradezco, Miguel, que hayas aceptado la invitación aquí para hablar pues, de investigación y haberlo podido conectar en algunos momentos al tema educativo. Yo creo que todos podemos sacar muchas conclusiones, porque hoy hemos hablado de ciencia, pero de ciencia con mayúsculas. Y yo quiero agradecerte esto porque, como te he dicho, ha habido un momento que me lo voy a poner luego para revisionarlo, que de verdad que me has puesto la piel de gallina por la pasión con la que hablabas y con la verdad con la que hablabas respecto a la ciencia y el hecho de descubrir a través de los ojos de la ciencia, que creo que es lo más apasionante y bonito que para mí existe en el mundo. Realmente. Pues al contrario, el placer es todo mío y es una gozada tener la oportunidad de ser entrevistado por ti. Decía un compañero que tuve en otra universidad que a un profesor nunca hay que darle la palabra porque se la queda. Así que, bueno, a todos los que nos ofrecéis la posibilidad de hablar, mil gracias. Bueno, esto es un ejemplo de que la clase magistral vale y sirve y es muy buena. Sí, sí, sí. Yo soy un defensor de la pedagogía tradicional 100%, así que... Pues bueno, te agradecemos la visita. No olvidéis de visitar la página en el Facebook y el propio blog de Demente. Aquí abajo ponemos toda la dirección enterita para que podáis entrar y que nos vamos a encontrar un poco en el blog, Miguel. Bueno, lo que os vais a encontrar es que hace mucho tiempo que no escribo, que estoy en periodo de sequía, pero básicamente en el blog intento escribir un poco sobre todo sobre irracionalidad. Antes me preguntabas por sesgos, bueno, pues eso ocupa buena parte de lo que escribo en el blog. También escribo mucho sobre metodología, problemas de la ciencia. Algunas de estas entradas pueden ser un poco más complicadas que otras, pero bueno, hay una de cal y una de arena. Muchas de las entradas yo creo que se entienden perfectamente y son sobre todo pues esto, sobre sesgos o curiosidades de la investigación. Pues lo dicho, os invitamos a visitar el blog de Demente, de Miguel Ángel Vadillo. Ha sido un placer enorme. Ha valido la pena esperar estos meses para reiniciar el videoblog y hacerlo a lo grande, sabiendo un poquito más de ciencia y de cómo un investigador y lo normal que puede llegar a ser un investigador y lo cercano que puede ser en sus explicaciones. Por quitarnos esa imagen del científico así raro. Asumes esa imagen, ¿no? Pública. Me ha dado pena no salir con bata blanca y yo no sé si podrás editar el vídeo un poco y ponerme, sí, algo un poco más esotérico.
La bata de rapel para Miguel Ángel Vadillo, pero ya, por favor. Por ejemplo. Miguel Ángel, un abrazo y te tomo Por la favor. palabra, porque me has dicho, si quieres que repitamos otro día, oye, y tanto que Claro, sí. cuando quieras, yo encantado. Un abrazo y hasta la próxima. Y vosotros, pues nada, nos emplazamos a un próximo videoblog educativo. Vamos a ver cuándo es. Intentaremos que sea lo más próximo posible, pero que no se os haga demasiado larga la espera. Hasta la vista. Adiós.